Hola gente, muy buen día. En el video de ayer les enseñamos cómo hacer su primer Hola Mundo y cómo inicializar su proyecto. Ahora vamos a aprender cómo usar variables y constantes dentro del código Birds. Así que continuamos con este tutorial. El día de ayer creamos este proyecto llamado Mi Primer Proyecto, así que bueno, lo vamos a abrir. Bueno, una vez que ya tenemos el proyecto, vamos a entrar al código. Recuerden, para entrar al código es ir aquí en Birds, le damos en explorador de Birds y aquí está nuestro código. Le damos doble clic y se nos va a abrir el Visual Studio Code. Este es el código que hicimos el día de ayer. Ahora vamos a hacer una poca variación para enseñarles cómo es que funcionan las variables y las constantes. Así que bueno, voy a proceder a borrar todo esto. Primeramente voy a crear una variable. La variable se crea poniendo var seguido del nombre que queremos. En este caso voy a ponerle suma enteros seguido de 2 puntos, y en estos 2 puntos es el tipo de dato que se va a manejar. Para esto, como dice suma enteros, vamos a poner un int y lo vamos a inicializar en 0. Aquí el punto de coma no es necesario como en otros lenguajes, así que lo dejamos como si fuese Python. Después vamos a iniciar una constante. A esta constante le vamos a poner el nombre de a. Y bueno, lo va a escribir el tipo entero y lo vamos a inicializar en 40. Aquí, como pueden ver, es lo mismo que esto, solamente que en lugar de decir var, que es variable, no dice nada. Cuando no tiene nada al inicio es que es una constante. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre una variable y una constante? La diferencia es de que la variable, como dice su nombre, puede variar. Por ejemplo, este puede tomar el valor de la suma de dos números. Por ejemplo, 5 más 7 pues puede tomar este resultado. Tú puedes restarle 2, puedes sumarle 3, multiplicarla, dividirla, toda la operación que quieras, y este valor te lo puedes agregar siempre y cuando sea un valor entero. Mientras que la constante, esta no puede ser modificada por en ninguna circunstancia. Esta va a ser 40 de inicio a fin. Ahora vamos a crear otra constante. Vamos a poner igual a 60. Y ahora vamos a hacer la suma. Para hacer la suma, pues bueno, tenemos que hacerle un set, o sea, un cambio a esta variable. Un set, la variable es, bueno, suma entero. Y la vamos, bueno, perdón, esto ya no va. Y es igual a más b. Puede ser aquí a entre b o lo que ustedes quieran. Es importante que vean que, bueno, aquí esta, como les digo, es variable, se puede setear, o sea, cambiar. Pero por ejemplo, si yo pusiera a, me iba a dar un error. ¿Por qué? Porque no puedo cambiar una constante. Es simple y sencillamente no se puede. Así que tiene que ser la variable, ¿vale? Así que la variable es la única que puede tomar un valor, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos esta y le vamos a dar un print para que se va al final. Le vamos a poner la suma de los enteros es, y aquí, bueno, abrimos esto. Recuerden, esto es para estos corchetes, es para meter una variable aquí. Le vamos a poner suma enteros. Y así es como funcionan las sumas en los enteros. Bueno, les voy a mostrar cómo funciona todo, pero ya al final, cómo se ve en la consola, porque para eso tengo que correr Fortnite. Así que voy a proceder con otro tipo de datos. Que en total aquí en Verse hay 4 tipos de datos, que son enteros. Y vamos a los flotantes, a los logic y los string. Vamos a proceder con los flotantes.
Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, suma float, vamos a poner que es tipo float. Ahorita les explico qué significa un float. De hecho, mira, con este error que nos marca, aquí les digo la diferencia entre un float y un int. La diferencia es que un float es un valor con coma flotante, es decir, un valor con puntos decimales. Si yo lo dejo entero, me da un error porque no es un entero. Si hecho esto le pongo un punto cero, me da un error porque este es un entero. Así que este tiene que ser un valor flotante, o sea, con punto decimal. Así que si lo inicializas, tiene que ser con 0.0, o bueno, puede ser lo que quieras, no 3.0. Yo pues para seguir el patrón, pues voy a seguir con 0, ¿no? Voy a crear el flotante muy rápido. Y voy a hacer la suma. Recuerden, si quiero modificar la variable, es set suma float. Le damos, ya directamente la suma es x más y. Por ejemplo, si yo hago la suma entre un entero y un flotante, pasa esto, me da un error. No puedo sumar ni los enteros ni esto sí, esto sí, pero por lo yo no puedo asignarle la suma de los flotantes a mi variable de enteros. ¿Ya lo ven? Así que tiene que ser enteros con enteros, flotantes con flotantes. No puedes aquí en este caso mezclar el tipo de variables, ni de variables y constantes, tipo de estos de números. Y voy a hacer lo mismo de imprimir. Voy a copiarme de acá. Voy a cambiar un poco el texto para que se vea como acá, suma flotantes. Voy a cambiar esto aquí. Y ya tenemos esto. Y después vamos por nuestro tercer dato, que son los logic. Los logic, ahorita les muestro que es exactamente. Vas a poner al logic verdadero, va a ser una constante. Los logic solo pueden tomar valores de cierto o falso, true o false. Por ejemplo, aquí le voy a poner true y le voy a poner falso. Ojo, el nombre no debe estar ligado con la palabra, el valor con la palabra, pero es para que se entienda. Vamos a poner false. Estos valores funcionan para que nosotros podamos hacer, por ejemplo, un tipo de lógica, que si es verdadero podamos entrar a hacer cierta cosa, ¿no? Si por ejemplo yo tengo toda mi vida, si tener toda mi vida es un verdadero, entonces ya no puedo, por ejemplo, regenerar más vida. Es para eso que se usa. Ya después veremos más cómo es que se usan todo este tipo de variables, de constantes, para que las veamos en más profundidad. Pero esto sí lo voy a dejar de momento. No lo voy a imprimir. Y lo último que se va a imprimir es cadena, que es nuestra última tipo de variable o constante. Voy a crear una constante para este caso. Cadena, le voy a poner string, de tipo string, o sea tipo cadena. ¿Y por qué es cadena? Porque es una cadena de texto solamente. O sea, no puedes ponerle un número. O sea, podrías ponerle un número en forma de texto, como esto. Pero ojo, tú no puedes, por ejemplo, sumar esto con un entero esto. Esto no se puede, tienes que hacerle un casting. Así que de momento, esto lo dejamos. Hacemos esto y vas a poner, por ejemplo, aquí tengo algo, necesito vida, por ejemplo, y podemos poner hasta emoticones. Aquí, por ejemplo, quiero poner un emoticón, necesito vida. Se puede, si lo soporta, aunque en muchos casos sí puede dar como cierto que no reconoce los símbolos con signo de interrogación, pero esto no afecta en nada la compilación. Si lo dejamos y imprimimos print, recuerden, y aquí pues ya nada más simplemente es cadena, ¿no? Y ya guardamos
recuerden, y quiero que vean que entonces lo que va a hacer a grandes rasgos es, va a tomar la variable enteros, le va a sumar las constantes 40 más 60 y te va a imprimir la suma, y se va a sumar estos constantes, y aquí te va a sumar la suma de los enteros, es el valor que tomó la suma de enteros, o sea 40 más 60, o sea 100. La suma de los enteros es 100, aquí te va a imprimir. Después aquí flotantes, va a ser lo mismo, y la suma de los flotantes es, nos va a imprimir 10.000 porque es un valor float. Aquí, bueno, aquí lo imprimimos, y aquí necesito vida, y va a imprimir esto tal cual. Así que bueno, ya guardamos y procedemos a compilar. Recuerden, para compilar no hemos compilado esto es del anterior. Tenemos que ir aquí y en compilar, en verse y compilar código. Recuerden, ya el código se compila muy rápido porque pues realmente son pocas líneas, y bueno, la compilación de código es bastante rápida. Ahora le vamos a dar a iniciar o abrir la sesión, o sea, abrir el juego. Bueno, ya nos cargó el juego, pero tenemos que darle a inicializar. Recuerden, podemos darle aquí o desde el editor. Voy a dar aquí. Aquí ya estamos cayendo. Bueno, ya le voy a dar a tab y aquí en registro. Y bueno, como pueden ver, la suma de los enteros es 100 cerrado porque es entero. La suma de los flotantes es y 10.0000 porque es un flotante. Aquí necesito vida, el corazón y un signo de interrogación. Esto es porque les expliqué, porque a veces no se reconoce, pero realmente nunca van a ocupar como tal usar corazones, porque digamos que la parte esta del log es más para desarrolladores. Así que bueno, aquí es como se concluye este tutorial y espero que les haya gustado. Y si tienen alguna sugerencia o duda, no duden en preguntármela en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.